Sean bienvenidos a otro video tutorial en el cual explicaremos algunas cosas importantes de la materia de ciencias naturales, experimentales y tecnologías, que en este caso tiene acentuación con energía. Para ello analizaremos el proceso llamado ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un proceso en el cual el carbono se transporta a través de diferentes seres vivos y el medio. Este carbono es transportado a través de diferentes procesos y reacciones. En el ciclo del carbono tenemos el elemento principal o clave, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es producido por la respiración animal, algunas plantas que producen esta respiración y emisión de fábricas debido a la quema de combustibles fósiles. El dióxido de carbono puede ser absorbido por las plantas a través de un proceso llamado fotosíntesis. Para ello podremos estudiarlo, ya que como es un problema ambiental, el exceso de dióxido de carbono produce el efecto invernadero y por consecuencias el calentamiento global. Vamos a analizar unas reacciones químicas para poder entenderlo. La primera reacción química que tenemos aquí es la fotosíntesis. Este material que les estoy mostrando corresponde al curso de Ciencias Naturales Experimentales 3, con acentuación en ecosistemas. Aquí nosotros necesitamos entender cuáles son los cambios que están experimentando los procesos. Por ejemplo, tenemos la mezcla de dióxido de carbono con agua. En este caso tenemos una producción de energía o liberación de energía. Y en este caso tenemos la glucosa como residuo y el oxígeno. Con estos factores podemos entender la cantidad de dióxido de carbono o de agua que se requiere para formar cierta cantidad de glucosa. También tenemos la función de la respiración. Aquí tenemos la glucosa que se va a mezclar con el dióxido de carbono para producir dióxido de carbono y agua junto con energía. Para ello, en algunas de esas ecuaciones o reacciones podríamos calcular la cantidad de cada una de ellas que se producen o la cantidad de cada una de ellas que tenemos presente a través de diferentes procesos. Los procesos principales son la estequiometría. Para ello requerimos analizar estas ecuaciones. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo se tendría que calcular la estequiometría para la práctica que vamos a realizar. En este caso es que determinemos la cantidad de agua que produce. Pudiera ser la cantidad de oxígeno, pero esta cantidad de oxígeno va a ser un poco complicada, porque como es un gas, sus pesos son muy pequeños. Vamos a tratar de calcular a través de algunas de las variables que estén presentes, sea el agua o sea el oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono que se requirió o que está presente en la ecuación para poder hacer este cálculo. Para ello, en estequiometría, requerimos del uso de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta de química muy importante en donde están organizados todos los elementos químicos. Nosotros podemos observar su símbolo, su nombre y el dato más importante para nosotros, que es la masa atómica. La masa atómica en la mayor parte de los compuestos químicos es aproximadamente el doble de su número atómico. En este caso, para el carbono podemos observar que tiene un valor de 12 para un número atómico de 6. Va a depender mucho de cada uno de los compuestos. Bueno, en este caso no serían compuestos, son elementos que estén presentes aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Recordando la ecuación o las ecuaciones que estamos analizando anteriormente, tenemos como presente aquí una herramienta en el procesador de textos que se llama editor de ecuaciones. Aquí en esta parte, en esta pestaña que dice insertar, podemos elegir las diferentes opciones. Vamos a ver esta que dice ecuación. Dentro de la barrita de símbolos, aquí está la ecuación. Vamos a poner insertar nueva ecuación. Y vamos a observar nuestra ecuación para ver cómo es.
6 CO2, que es dióxido de carbono. Vamos a poner número 6 en mayúsculas cada uno de los compuestos CO. Y aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama subíndice para colocar, en este caso, el valor del número 2 en pequeñito que estamos considerando. Y así tenemos nuestro primer compuesto. En este caso sí serían compuestos porque están formados por más de un elemento. Más otro de los compuestos que tenemos es la glucosa que está aquí. Bueno, en este caso para la primera ecuación sería el agua, H2O. Hacemos lo mismo, escribimos o elegimos lo que es el subíndice, en este caso para el hidrógeno, y para el oxígeno no lleva el valor. Vamos a ver si tiene algún coeficiente en la parte delantera. Aquí vemos que está el número 6. Lo vamos a colocar para la fórmula. Luego vamos a insertar una flecha. Esto quiere decir que es el producto obtenido. Aquí hay algunos símbolos que nos pueden servir. En este caso nosotros queremos una flecha de reacción. Le vamos a agregar el segundo, en la segunda parte de la ecuación. En la primera parte están los reactivos, los compuestos que están combinándose para producir un resultado. Y en la segunda parte están los productos. En este caso como producto tenemos la glucosa, C6H12O6. Esta glucosa no tiene ningún coeficiente. De igual manera tenemos que recurrir al subíndice porque tienen estos datos. C6, segundo subíndice, H12, tercera parte, otro subíndice, vamos a agregar, O6. C6H12O6, glucosa. Y finalmente tenemos el oxígeno, más nuestro último subíndice, que vamos a tener nada más un compuesto, que es el oxígeno diatómico. Bueno, ya tenemos nuestra ecuación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer los cálculos necesarios para saber, de acuerdo a la estequiometría, ¿Cómo podemos calcular? Bueno, recordemos que este recurso de la tabla periódica nos da la masa atómica para saber cuántos gramos tiene cada elemento. Y juntos van a ser la cantidad de la masa del compuesto a lo que se refiere un mol. Es decir, aquí por ejemplo, para cada elemento químico, llámese por ejemplo CO2, yo voy a tener un mol de sustancia por cada molécula de CO2. Un mol de sustancia por cada molécula de CO2. ¿Cómo vamos a hacer nuestro cálculo? De una manera muy sencilla. Tenemos que separar cada uno de los elementos para ver de qué están compuestos. Por ejemplo, tenemos el carbono, que es el primero, que tiene 12 gramos de acuerdo a la tabla periódica. 12.0107. Lo vamos a cerrar en 12. Y tenemos al segundo, la segunda parte de este compuesto, que sería el oxígeno. Tú lo puedes consultar en una tabla periódica normal, yo solamente tengo esta, pero habíamos mencionado que aproximadamente la masa atómica es el doble del número atómico.
Aquí podemos observar que el oxígeno que se encuentra en esta parte, aquí está la O, tiene 8. Entonces su masa atómica aproximadamente es 16 gramos. Entonces con estos dos compuestos con estos dos elementos químicos podemos determinar la masa o la cantidad de sustancia, el mol que corresponde al dióxido de carbono. En este caso, por ejemplo, tendríamos la multiplicación para el carbono por 2, porque tenemos 2 átomos de esta sustancia. El doble de 24 sería por consecuencia, perdón, el doble de 12 sería por consecuencia 24 gramos. Y de esta manera, pues para el primero no tenemos con quién multiplicarlo, solamente tenemos una. Por lo tanto, para el oxígeno tengo solamente 16 gramos. Al hacer la suma aritmética, 16 más 24, nos da como resultado o como total la suma de estos dos, 40 gramos. Por lo tanto, para el dióxido de carbono, esta partícula pesa, o esta molécula pesa 40 gramos, para lo que correspondería un mol. Si lo que yo necesito es averiguar alguna relación con alguna otra sustancia directamente, tengo que hacer el mismo ejercicio. Tengo que calcular para esta sustancia cuántos moles o cuántos gramos están relacionados a ella. En este caso vamos a elegir al agua, o puede ser a la glucosa, o dependiendo de la variable que queramos saber. Para la fórmula de agua, en este caso sería la H mayúscula con la O, para ver la relación que existe entre el dióxido de carbono y el agua, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en lugar de tener al carbono, tendríamos al hidrógeno, del cual tenemos solamente 2 partículas, que en este caso cada una de ellas vale 1. Es el único elemento que no se va a multiplicar por 2 en la tabla periódica. Entonces, para el hidrógeno tenemos 1 gramo y para el oxígeno tenemos 16 gramos. Como tenemos 2 partículas de hidrógeno, 2 átomos, entonces multiplicamos 1 por 2, nos da 2. Y en el caso del oxígeno solamente hay una porque no tiene subíndice. 16 por 1 es 1. 16 más 2 son 18. Para el agua tenemos 18, en el caso de lo que es un mol de sustancia. Vamos a observar que algunas moléculas o partículas tienen números enfrente para la reacción específica. Esto que está aquí solamente sería para un mol. En este caso tengo 6 de CO2 y tengo 6 de agua. Por lo tanto, la estequiometría se va a llevar a cabo de la siguiente manera y con el siguiente cálculo. Aquí lo que tengo que averiguar es lo siguiente. Tengo que averiguar cómo le voy a hacer para determinar la relación entre ellos. Por ejemplo, yo ya sé que un mol de CO2, aquí lo vamos a resumir. Esto es algo que yo ya sé, que tengo presente. Que un mol de CO2 en este caso es igual a 40 gramos. Y también sé que un mol de agua, aquí también sé que un mol de agua es igual a 18 gramos. Específicamente para la ecuación, en este caso tengo 6. Por lo tanto, necesito multiplicar los 40 por 6 y multiplicar los 18 también por 6. En este caso tenemos la ventaja para este ejemplo que ambas sustancias tienen 6, pero pudiera ser que se diera una relación 6 a 1, 6 a 4, 6 a 2, ¿sí?
Tenemos que averiguar primero de entrada cuántos gramos, ¿verdad? Serían el 40 por 6, 4 por 6, 24, le ponemos un 0, son 240 gramos para esta ecuación. Y en este caso para 18, 6 por 8, 48, 6 por 1, 6. En este caso podemos echar mano de la valiosísima calculadora. No lo hago porque no sepa, sino para que ustedes estén seguros del resultado. Ahí está. 108. En este caso, 6 por 1, 6, que es a 60. 6 por 8, 48. 60 más 48 son 108. Entonces tenemos para un mol de sustancia 108 gramos. Ahora ya tenemos las cantidades precisas y específicas para esta ecuación o para esta reacción. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Podemos expresarlo de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, para la primera, ¿verdad? Que es el CO2, tenemos 240 gramos. Y para la segunda, que es el oxígeno, perdón, que es el agua, tenemos 108 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si en nuestro experimento nosotros hacemos un pequeño cálculo para poder determinar varias cosas? Por ejemplo, si nosotros encontramos como cálculo, como observación, como determinación en nuestra práctica 20 gramos de agua, debemos recordar que hay una pequeña relación con el agua y con la masa del agua y su volumen. En este caso, por ejemplo, 20 gramos son 20 mililitros. Sería cuestión de ver qué tanta agua podemos captar para poder determinar la cantidad. Y por regla de 3, poder hacer el cálculo de cuánto dióxido de carbono tenemos. Recordemos lo que es más o menos la regla de 3. La regla de 3 es cuando tenemos 3 elementos y consideramos a un elemento que no está presente como una incógnita o como el valor de X. En este caso, la parte, ¿verdad?, que no está presente aquí, este valor desconocido es lo que nosotros pretendemos saber. ¿A cuánto corresponde para este elemento desconocido el valor de la cantidad? A esto se le llama estequiometría, porque hicimos los cálculos necesarios para poder determinar sus masas de cada uno de ellos, y ahora que entendemos las cantidades de sustancias que tenemos, podemos determinar la cantidad de sustancia desconocida que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es, recordando la regla de 3, estos valores que quedan como en diagonal en la ecuación, porque estos son 20 gramos de agua que obtuvimos, estos valores que están combinados, sí, se van a multiplicar y el que sobra se va a dividir. Por lo tanto, la operación matemática forzosa que yo tengo aquí para este ejemplo, ¿verdad?, sería la siguiente. Sería que multipliquemos nosotros, yo voy a utilizar paréntesis para hacer la simbología. Vamos a multiplicar 240 gramos por 20 gramos que tenemos de la sustancia, ¿verdad? Y todo esto que tenemos aquí, ¿verdad?, finalmente, de acuerdo a la regla de 3, se va a dividir, se va a hacer una pequeña división entre el valor que está sobrando, que en este caso lo tenemos aquí, ¿verdad?, y lo voy a colocar en valor en verde, ¿sí?, que serían 108 gramos. Entonces el valor que corresponde al dióxido de carbono calculado
se multiplica por el valor obtenido en la medición del experimento del agua y se va a dividir entre el valor calculado del agua, ¿sí? Al hacer esta operación tenemos 240 por 20, 240 por 20 son 4800. Este valor lo vamos a dividir entre 108 y nos va a dar 44.44 de forma periódica. Por lo tanto, la respuesta sería 44.44 gramos. Entonces quiere decir que si nosotros estamos obteniendo en una reacción química, en este caso de la fotosíntesis, 20 gramos de agua, o más bien, porque como no se obtienen los productos y no forma parte de la reacción, por cada 20 gramos de agua que nosotros tengamos en la reacción, estamos absorbiendo o recuperando 44.4 gramos. Y de esta manera podemos hacer los cálculos necesarios para cualquier reacción química para poder determinar cuáles son las cantidades presentes a través de una pequeña medición. En este caso, por ejemplo, si nosotros obtenemos agua de una planta, aquí hay una pregunta reflexiva, estudiantes, porque tenemos dos ecuaciones. La primera, que es la que produce glucosa y oxígeno, que es la fotosíntesis, y la segunda, que es la respiración. Cuando nosotros coloquemos nuestras bolsitas en las llamitas de las plantas y se llenen de agua, en este caso debemos de considerar una cosa. ¿Qué proceso, qué reacción química está ocurriendo? En este caso, si nuestra bolsita se inflara como con un gas, ¿cuál es el gas que podría estar presente en nuestra reacción? Muy probablemente, si la bolsita se infla, será el oxígeno lo que obtengamos. Y muy probablemente, si la bolsita se llena de agua, sería el agua producida a través de la respiración cuando la planta respira. Si la planta respira, produce agua, y si la planta hace la fotosíntesis, produce oxígeno. La glucosa no la podemos determinar directamente, aunque a través de su masa se puede calcular, porque la glucosa es el cuerpo de la planta, sus hojas, sus ramas, cómo se va engrosando, cómo va mejorando, adquiriendo más masa o más materia. Y esta reacción es lo que la mantiene viva. Produce la glucosa se convierte en alimento para la planta, y al respirar, pues como va a tener como residuo en algunos casos, y aquí como lo dice respiración de las plantas, dióxido de carbono de vuelta y agua. Espero que esta explicación haya sido suficiente, haya sido adecuada para poder conocer los términos y explicaciones. Este video te va a servir, velo varias veces para que no tengas dudas en cada uno de los cálculos. Hasta la próxima.